Nos acercamos al partido más importante del año para la selección argentina, enfrentar a Brasil de visitante y sin Neymar, que se fue lesionado en el partido frente a Uruguay. Vamos a analizar qué tiene el equipo brasileño de cara a lo que va a ser el partido de cierre de este año 2023. Nos venimos a la pizarra y empezamos a desarmar el equipo. ¿Qué es lo que tiene Brasil? ¿Cómo se está parando? Analicé los últimos 4 partidos de la selección brasileña, los que tienen que ver con las eliminatorias, y en base a eso hacemos este análisis. Con el arquero del Manchester City bajo los 3 palos, ya no está más Alisson, ahora es Ederson, el arquero de la selección brasileña, por lo menos durante el interinato de Denis, el entrenador del Fluminense, que además está en la selección brasileña. Por el sector derecho, ubicamos a Danilo, lateral derecho de la Juventus. Danilo venía siendo titular en los primeros 2 partidos, inició el tercero frente a Venezuela, pero tuvo que ser reemplazado por lesión. Se espera que para la fecha de noviembre vuelva a estar el hombre de la Juventus en la defensa brasileña. Ubicamos a Marquinhos como primer marcador central y en este caso a Gabriel por el sector izquierdo de la defensa. El primero central de el Paris Saint-Germain, el segundo central del Arsenal inglés. Por el sector izquierdo se espera el retorno de Renan Lodi, el ex defensor del Atlético de Madrid, hoy en el fútbol francés, en el Marsella, que se perdió esta cita por lesión, estaba en la lista y tuvo que ser desvinculado de la selección brasileña durante las fechas FIFA del mes de octubre, pero se espera que en noviembre vuelva a estar. De hecho, ya está jugando con normalidad. Vamos a la mitad de la cancha. Ponemos al doble 5 que viene jugando los 4 partidos. Casemiro y el señor Bruno Guimaraes. Ese es el doble 5 que siempre utilizó Brasil en los 4 partidos. Hablamos que el arquero, los 2 centrales y el doble 5 fueron titulares en los 4 partidos de Brasil, así que imaginamos que lo van a seguir siendo durante el mes de noviembre. Y ahora es donde empieza el rompecabezas brasileño. ¿Por qué? Porque no está Neymar. Se rompen los ligamentos, va a estar alrededor de 8 meses fuera de las canchas y es una gran ausencia para el equipo brasileño, porque no solo por la figura que representa Neymar, sino que para el estilo de juego que estaba teniendo Brasil era muy importante. Venimos hablando en varios videos de la selección argentina de lo importante que es que un jugador pueda ocupar más de una posición en diferentes momentos de partido. Neymar hacía eso, se volvía por momentos volante y era un hombre que podía llegar a presionar sobre los centrales en el área de enfrente. Pero vamos a ubicar lo seguro que tenemos. Lo seguro es que Vinicius va a ocupar un lugar por el sector izquierdo, como lo hizo en todos los partidos de Brasil en estas eliminatorias. Imaginamos que Rodrigo va a arrancar por el sector izquierdo, como lo hizo también en todos los partidos de las eliminatorias, y Gabriel Jesús siendo Neymar con Richarlison de 9. Este equipo que estamos viendo en cancha, perdón, este mediocampo ataque que estamos viendo en cancha es el que quedó parado en Brasil después de la lesión de Neymar frente al conjunto uruguayo. Un partido que realmente Brasil jugó muy pero muy mal. La única ocasión de riesgo fue un tiro libre de Rodrigo y después no pudo generar fútbol. Creo que es una de las grandes falencias que tiene esta selección brasileña, la generación de fútbol. No lo tenía. Lo tenía con Neymar, perdón, pero una vez que no estuvo Neymar fue muy difícil llegar a tener implicancia y trascendencia en el área de enfrente. Empecemos a ver cosas buenas o cosas a tener en cuenta, puntos a tener en cuenta de esta selección brasileña. Vemos que de los centrales, de los laterales, perdón, por lógica, el que más va a pasar el ataque es el lateral por el sector derecho. ¿Por qué digo esto? Porque Rodrigo nunca, pero nunca, durante los 4 partidos estuvo parado sobre la línea derecha, como sí lo hace Vinicius sobre la línea izquierda. ¿Qué es lo que hace Rodrigo? Se cierra, incluso lo veíamos apareciendo en este sector, apareciendo muy pegadito a Vinicius para tener sociedad. Sabe Brasil que tiene que hacer uso de ese componente individual que tiene esta selección. Tiene jugadores de mucho nombre. Y cuando no saben las cosas en materia colectiva
es importante que aparezcan las individualidades. Por eso es a tener en cuenta la subida de Danilo, que fue el titular habitualmente, o de Jean Couto, el lateral derecho, carrilero derecho que tiene hoy el Girona, que actuó en el último partido y medio de la selección brasileña. A tener en cuenta entonces la subida de Danilo. Marquinhos, central de mucha experiencia, con los pies no es de los más habilidosos en la selección brasileña. Pero ¿qué es lo que hace Marquinhos? Sobre todo cuando el componente colectivo no aparece, es descargar en uno de los 5 la pelota y también pasar al ataque, sumarse en posición ofensiva. Mucho de lo que hace Cuti Romero en la selección argentina, también lo vimos a Marquinhos durante las últimas 4 fechas de la selección brasileña. Después, Renan Lodi, estuvo actuando Carlos Augusto en los últimos partidos. También vimos a Guilherme Arana, pero sabemos que en lateral se encuentra con Vinicius. Vinicius no va a abandonar esta posición pegada porque es donde puede tener el mano a mano, donde vemos que se hace fuerte el jugador del Real Madrid, y eso es uno de los componentes ofensivos más importantes que tiene Brasil. Por eso la subida al lateral izquierdo o es una subida que no llega a ser completa o la tiene que hacer por una calle interior. Lo hemos visto en varias selecciones donde los laterales utilizan una calle interior para atacar. Del doble 5 me voy a estos dos. Es claro la función de uno y de otro. El 5 de corte es Casemiro, el 5 de juego es Bruno Guimaraes. Que esto sea así, que esto sea una etiqueta inicial, no significa que sea durante todo el partido de esta manera. Vemos que generalmente es Casemiro, cuando sale jugando Brasil desde el fondo, el que abre a los centrales, parándose él como una especie de líbero para que los laterales tengan algo más de profundidad. Pero también hemos visto que Casemiro se para en una posición más ofensiva y es Bruno Guimaraes el que viene a la base de la jugada. Generalmente vamos a ver a un Bruno Guimaraes más adelantado que Casemiro, pero no es una ley sine qua non. Vemos que Bruno Guimaraes también puede ir a la base de la jugada y que Casemiro puede pisar un escalón más allá de lo que es un 5 de corte. Ahora sí, a la hora de distribuir juego, cuando no estuvo Neymar, el encargado era Bruno Guimaraes. Y ahí es donde cambia la historia. Ya no es Neymar el que decide el futuro de la pelota en el conjunto brasileño, sino que pasa a ser este hombre. Bruno Guimaraes elige cuándo ir con Vinicius, elige cuándo ir por dentro, elige cuándo utilizar la subida de Danilo. Es él, el cerebro hoy de esta selección brasileña, y es donde tiene que prestar especial atención Lionel Scaloni. Vamos al 3/4 de cancha hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un equipo bastante partido, el equipo brasileño. Un equipo defiende y otro equipo ataca. Y son muy poquitas las veces que estos 4 de arriba utilizan el componente defensivo. Muy distinto a lo que pasa con Argentina, que todos defienden y todos atacan. En Brasil parece que las funciones están más repartidas. Si bien vemos un trabajo de retroceso importante de Vinicius haciendo sombra, de Rodrigo haciendo sombra y de Gabriel Jesús también ocupando alguna posición de interior, es algo más tímido, más de acompañamiento, no tan activo, sino que es algo más pasivo, permitiendo que la fase defensiva del equipo pueda ubicarse y pueda empezar a planear lo que puede ser la estrategia defensiva de esa jugada. Vinicius, bien pegado a la raya. Hoy por hoy, sin Neymar, es el jugador a marcar en el mano a mano argentino. Es el que va a ir con Molina, es el que seguramente veamos por momentos ese triángulo argentino con De Paul parado cerquita por esta zona y con Cuti Romero cerquita de Molina. Vamos a ver seguramente ese triángulo defensivo de la selección argentina, por si pasa Molina se encuentre con otros obstáculos para llegar con libertad al arco de Dibu Martínez. Después, decíamos, esto pasa mucho. Rodrigo se aburre en esta zona y empieza a aparecer acá. ¿Por qué? Porque sabe que el ataque brasileño va a ir hacia el sector izquierdo, porque está Vinicius, porque es una de las grandes figuras del equipo, y para tener contacto con la pelota aparece, se inventa una calle interior por el sector izquierdo, casi como una especie de interior alto en este equipo brasileño para él tener contacto con esta zona. Sabe que por el sector derecho va a tener un lateral que pasa el ataque como Danilo, así que no se preocupa por eso. Muchas veces este nombre era Neymar, ahora imaginamos que va a ser Gabriel Jesús.
se corre un poquito hacia la derecha para que haya un poquito más de espacio y Rodrigo pueda toquetear con Vinicius. Después, ahí hay algo que hacía mucho Neymar, que hacía que sea muy importante en esta selección. Vemos que teniendo 4 delanteros prácticamente, tenés un mediocampo pobre. Pobre no en calidad, sino en cantidad. ¿Qué es lo que hacía Neymar? Teniendo en cuenta que Rodrigo pasaba muchas veces a ser una especie de enganche o media punta por este sector, era Neymar el que obligaba a la selección brasileña a dar un pasito para atrás con Casemiro y él ubicarse en este sector. Lo quiso hacer Gabriel Jesús en ese segundo tiempo frente a el conjunto uruguayo. El tema es que no está tan familiarizado con esta función. Creo que es algo que se va a trabajar en Brasil, vamos a estar hablando más adelante del tema, pero hay que tener en cuenta esto. Brasil sabe que Argentina tiene 3 mediocampistas, Brasil juega con 2. ¿Qué tiene que hacer? Obviamente resentir ese ataque, ese poderío ofensivo, ese ataque de 4 hombres, seguramente con Gabriel Jesús por este sector, para también dar una mano, por lo menos en lo que puede ser, en este caso, la salida de Alexis McAllister, que ese es el que se ubica como número 5 en la selección argentina. Puede ser Gabriel Jesús el que dé una mano por ahí. ¿Qué vimos en ausencia de Neymar? Porque tenemos que analizar esto en ausencia de Neymar, que muchas veces esto se convertía en un 4-4-2, doble 9 y otra cosa, porque son 2 delanteros que pueden ser de área, como Richarlison y Gabriel Jesús. Vinicius un pasito para atrás, Rodrigo un pasito para atrás. Después, creí que en algún momento, sobre todo en los momentos donde Brasil estaba mal, iba a ser Bruno Guimaraes el que dé un paso hacia adelante. No lo hizo en este partido frente a Uruguay, no lo hizo con Venezuela. El doble 5 o juega en línea o juega un poquito uno más adelantado que el otro, pero no vemos que se animen a hacer esa especie de enganche que muchas veces le pedimos al mediocampo argentino. A ver, después, cosas a tener en cuenta, lo que decíamos, los momentos en los que Gabriel Jesús retrocede a una línea media para tener contacto con la pelota, que hace que aparezca un jugador por sorpresa en una zona que el equipo rival no lo espera, y de esa manera empezar a tener contacto con la pelota mucho más atrás de la posición que él tiene habitualmente. Otra cosa, juego aéreo brasileño. Los últimos goles de Brasil, los últimos 2 goles vinieron por pelota parada, vinieron por 2 goles de cabeza de sus centrales. Así que eso es otro punto a tener en cuenta. Y después lo que venía diciendo es la pelota parada con Rodrigo. Rodrigo tiene una gran pegada, que la pudimos ver en el partido contra Uruguay, la hemos visto en el Real Madrid también, y hay que tener en cuenta eso, no cometer faltas cerquita del área, porque puede llegar en ese sector una jugada de ataque para el conjunto brasileño regalándosela. Cosas que puede hacer Argentina rápidamente, ganar la mitad de la cancha. Con Bruno Guimaraes y Casemiro, Argentina tiene 3 en ese sector y puede hacer 2-1 en cada rinconcito de ese mediocampo, dependiendo obviamente si vemos esta estructura. Lo vimos durante los 4 partidos, 4-2-3-1 de Brasil. Quizás para el partido con Argentina esto cambie, pero en principio la idea es mantener esta estructura. Después, algo que hizo muy bien Uruguay, presión alta frente a los 2 centrales. Marquinhos y Gabriel no son o no tuvieron buenos partidos con la selección brasileña con la pelota en los pies. Se lo estorba, se lo molesta, salen incómodos y ya el inicio de la jugada brasileña tiene otro color. No es tan cómoda, no empieza a lucir ya desde el minuto 1. Sabemos que en el sector izquierdo de la defensa, Renan Lodi tiene algunos problemas en la marca, se puede atacar por ese lado. Son cositas que podemos ver de este Brasil. Vamos a seguir hablando de esta selección brasileña. Te invito a vos a que me dejes tus opiniones. ¿Qué has visto de la selección brasileña para tener en cuenta de cara al partido del próximo 21 de noviembre? Muchas gracias por estar de ese lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina.